Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es la radio de la Universidad de Jaén y lo que más nos gusta hacer, ese pilar fundamental en nuestra emisora, que es divulgar ciencia, transferir conocimiento a la sociedad. Hoy vamos a hablar con un grupo de investigación bajo el título Microgeodesia Jaén y además tenemos a dos de sus componentes aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén. Siempre nos gusta seguir, pues insistiendo en lo que hacemos diariamente y ese 100% ciencia que hemos, casi bautizado hace poquitos días, está teniendo calado entre la comunidad universitaria y también los diferentes rotativos de nuestra provincia se están haciendo eco de ello. El caso es que seguimos siendo embajadores de la ciencia aquí en la radio de la Universidad de Jaén, en compañía de José Antonio Ruiz Eliche, nuestro técnico, a quien miro ahora y le pido que suba la música. Roberto Torres, también nuestro community manager, detrás de esa lente que nos permite estar ahí en la plataforma de YouTube, en nuestro canal de Uniradio Jaén, la radio de la Universidad de Jaén. Decía al comienzo, que tenemos hoy a dos expertos, nuestros invitados hoy pertenecientes, miembros del grupo de investigación Microgeodesia Jaén. Antonio José Gil Cruz, que es responsable precisamente de este grupo, y también Antonio Miguel Ruiz Armenteros, ambos del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Vamos a hablar con ellos dentro de un instante, después justamente de este indicativo de apertura. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Uniradio Jaén. Bueno, pues fe de ratas, 1:05 p.m, microgeodesia. Efectivamente me apuntaban nuestros invitados, que como decía son Antonio José Gil Cruz. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Julio, buenos días. Y también otro Antonio Miguel, en este caso Ruiz Armenteros. Muy buenas, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar sobre este grupo Microgeodesia Jaén. ¿Cuándo se forma? Bueno, este grupo ya tiene su trayectoria, se forma en el año 1997 y actualmente es un grupo muy reducido pero activo. Lo formamos 5 personas y entre ellos estamos 2 chicos, los 2 Antonios que estamos aquí, y 3 chicas. Todos ellos son profesores de la UJA y la formación que tenemos, pues yo soy matemático con especialidad en geodesia, que lo hice hace muchos años en la Universidad Complutense de Madrid, y ellos son todos ingenieros en geodesia y cartografía formados aquí en la Universidad de Jaén. Bueno, supongo en ambos casos, Antonio Miguel y Antonio José, que la investigación es una vocación, vocación evidentemente creciente con el día a día, a pesar de que en muchos de los casos las circunstancias, no son las idóneas, y que debe ser o es compatible, ¿verdad?, con vuestro horario como docentes, ¿no? Bueno, yo diría que la investigación es creciente y necesaria, evidentemente. Nuestro horario del día a día es bastante complicado porque no solamente tenemos que atender las actividades docentes e investigadoras, sino que también la universidad nos pide que hagamos transferencias, que hagamos divulgación y que hagamos también gestión, ¿no? Gestión universitaria. Con lo cual, combinarlo todo en el horario laboral, pues la verdad que a veces resulta bastante estresante y hay que tirar de esas horas del horario familiar, de fines de semana, de vacaciones, si se quiere, la verdad, atender a todo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la investigación en el mundo universitario es totalmente necesaria y tiene que ir de la mano de la actividad docente, ¿no? La docencia se va a enriquecer de la labor investigadora, sobre todo si tenemos la suerte de investigar en aquellas materias que luego vamos a impartir, ¿no? Hay una retroalimentación básica, ¿no? Docencia, investigación, investigación, docencia, ¿no? Efectivamente. Yo cuento mi trayectoria
personal. Yo estoy en el mundo académico. Bueno, dentro de 4 o 5 días cumplo 37 años en las universidades, de los cuales prácticamente 10 en la Universidad Complutense, donde yo primero me formé y después allí estuve haciendo mi tesis doctoral y trabajando como profesor. Y luego ya me vine aquí, o sea que aquí prácticamente en la Universidad de Jaén llevo 27 años. Yo puedo decir que desde el primer día a mí la docencia y la investigación van de la mano, absolutamente, absolutamente. Una se necesita de la otra. Bueno, y habéis hablado además, lo hemos dicho, transferencia, divulgación. Si se investiga es para algo, evidentemente, para darle visibilidad a unos resultados. ¿Qué valor le dais justamente a esa divulgación? Bueno, la divulgación de nuestra actividad investigadora y, digamos, de todas las actividades que hacemos los investigadores en la universidad en general, sobre todo en las universidades públicas, ¿no? En las instituciones públicas, pues es una labor fundamental que permite a la sociedad tener un conocimiento de aquellas tareas, de aquellos conocimientos que se están desarrollando y que, si no se hacen tareas de divulgación, pues quedarían un poco como restringida al personal más especializado, ¿no? Es importante la divulgación porque puede servir, por ejemplo, de inspiración para otras personas, en el que ven reflejadas pues ciertas actividades y pueden ser promotores para desarrollar, digamos, una determinada carrera profesional, ¿no? Se le puede encender, por así decirlo, la bombilla o gustar una determinada profesión. Es enriquecedora para los investigadores porque, bueno, con la divulgación pues contrastamos nuestros resultados con otros investigadores que nos pueden dar críticas constructivas o negativas, pues nos pueden dar otro punto de vista y esto pues evidentemente nos enriquece a nosotros como investigadores y por supuesto pues al público general porque le hacemos llegar pues los resultados y aquellos los que la universidad invierte su dinero, ¿no? En investigación de alguna manera. Nosotros en nuestro grupo y como departamento realizamos una importante labor de divulgación científica, por lo menos así lo intentamos, de tal manera que pues divulgamos no solamente las actividades de nuestro grupo de investigación, sino de todos los grupos de investigación que hay en el departamento, así como actividades relacionadas con nuestra titulación, la que mayoritariamente impartimos clases, que es el grado de Ingeniería Geomática y Topográfica, y los 2 másteres asociados, que es el máster de Ingeniería Geodésica y Geofísica Aplicada y el máster universitario de Geomática y Geoinformación. Habitualmente participamos pues, en la Semana de la Ciencia, Noche de los Investigadores, encuentros UJA, vienen habitualmente muchos centros educativos preuniversitarios para que le demos charlas y pues explicarle todas estas tareas, ¿no? Divulgamos nuestras investigaciones, vamos a colegios a impartir también charlas de divulgación. Y bueno, gracias a ello, en el año 2019 la universidad nos otorgó el 2º premio del 9º premio de divulgación científica de la Universidad de Jaén por nuestras actividades de divulgación científica en el campo de la ingeniería geomática. Bueno, nutrida actividad al máximo, eso aparte de todas las publicaciones, ¿no? Que han visto a luz. Efectivamente, nosotros nos dedicamos esencialmente a publicar nuestros avances en la investigación que realizamos y siempre nos ponemos como objetivo publicar en las revistas de mayor índice de impacto, ¿no? Ahora que está de moda en las revistas del primer cuartil y todo esto, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es nuestro objetivo primario, aunque luego, pues evidentemente, está la divulgación a la sociedad, como ha estado comentando Antonio, que también nos dedicamos. Entre todas esas actividades que realizáis, Noche de los Investigadores, Encuentros UJA, bueno, también incluso la visita, ¿verdad?, a los centros educativos de la provincia. ¿Cuáles son las temáticas que usualmente tratáis o las que más interesan, digamos? Pues impartimos talleres relacionados, por ejemplo, con el GPS, con los sistemas de navegación por satélite. Impartimos talleres de cartografía, manejo de mapas, de visualización en 3D, talleres de topografía. Y bueno, pues cosas divulgativas en general, por ejemplo, la media de la Tierra, damos algunas charlas en los colegios a los niños de educación primaria, donde bueno, pues para ellos se les despierta el interés por esas materias que las ven ahí como algo desconocido, ¿no? Entonces tratamos de acercarle un poquito a estas materias, digamos, más complejas, más desconocidas, pues al nivel de los estudiantes preuniversitarios, ¿no? Ya que hablas de lo desconocido, hay zonas del mundo todavía
no sé si se puede decir cartografiadas o que no aparezcan en el GPS? Momento en el que el GPS dice, no tengo datos acerca de este lugar. Normalmente la constelación está diseñada para tener posicionamiento entre la latitud 80 grados norte y 80 grados sur, aproximadamente. Entonces, bajo ese espectro, en cualquier punto de la Tierra, siempre que haya satélites disponibles, va a haber posición. El gran problema, efectivamente, siempre en las zonas polares hay algunas zonas de sombra, pero la principal sombra que se produce es desde la Tierra. Es decir, si nosotros estamos bajo cobertura forestal, de un arbolado muy profundo y demás, pues muchas veces, y entre montañas y demás, muchas veces no podemos coger, es decir, no tenemos cobertura para tener señal GPS. No es que fallen los satélites, es que nosotros desde Tierra, es decir, no nos puede llegar la señal de los satélites, porque eso, estamos en cañones o estamos en bosques con una frondosidad increíble, entonces no nos llegan las señales y entonces no resulta operativo. ¿Y el GPS en tierra funciona igual que en mar? Sí, absolutamente. Totalmente claro. igual. Nosotros tenemos los receptores, es decir, igual que tú puedes tener en tu teléfono, puedes tener un navegador en un coche, pues efectivamente tú vas en el mar y los barcos llevan allí sus diferentes antenas, que llevan más de una, y se localizan en el mar y a través de la cartografía existente, pues pueden navegar con toda seguridad. ¿Y en el aire? En definitiva, es una antena. También. Es una antena que la puedes acoplar pues en un vehículo, la puedes acoplar en un barco, en un avión o la llevas en el teléfono móvil. Siempre y cuando haya cobertura y haya esa falta de obstáculos que comentaba Antonio, pues la señal llega a la antena y puede obtener el posicionamiento. Claro, por eso cuando entra uno en un túnel, ¿verdad? De repente claro, pierde la señal. Efectivamente. Pero tú has dicho en el aire, yo te diría más, en el espacio. Claro. Es decir, los propios satélites que nosotros utilizamos, no los satélites de posicionamiento, que son los GNSS, sino hay otros satélites gravimétricos, altimétricos, llevan sus propios sensores GPS para saber exactamente cuáles son su localización, cuál es la posición exacta de esos satélites que están orbitando con otras finalidades, ¿no? Entonces, todo eso está en el espacio y llevan receptores GPS. No sé si sacar este tema, pero hay últimamente una especie de lectura subyacente a todos estos dispositivos o a algunos de los dispositivos que indican que a veces transfieren datos que son privados, etcétera, etcétera. El otro día escuchaba en radio, la propia rumba, ¿no? La rumba esta que parece ser que se ha descubierto que transmite los parámetros de casa, ¿no? Y que a veces llega a lugares no deseados. ¿Existen esas posibilidades? Sí, no como los propios receptores, pero sí como los elementos donde están esos receptores que permiten estar conectados con cualquier parte del mundo. Es decir, a través de Internet, con una conexión, tú posicionas a través de un receptor GPS, sabes la localización y esa localización la puedes transmitir con otra información a través de un teléfono móvil o a través de un aparato de esto doméstico que utilizamos en casa. Efectivamente, puede ocurrir. Veces, son malas prácticas, pero claro, pueden ocurrir. Muchas veces, habitualmente, nos descargamos aplicaciones y por no leer la letra pequeña, pues le damos a aceptar a todo, ¿no? Y ahí viene, claro. Y en una de las cosas que le damos a aceptar es que nuestra ubicación, que está registrada con el GPS, pues se envía y se comparte. Con lo cual, pues nosotros libre y gratuitamente estamos informando de nuestra posición, ¿no? O de vez en cuando nos llega el informe de Google donde nos dice todos los sitios que hemos ido visitando en el último mes o los 2 últimos meses, porque estamos compartiendo nuestra ubicación libremente. Y eso pues tiene sus ventajas, pero también tiene ese inconveniente de la falta de privacidad. Supongo que habéis estado implicados, estáis actualmente o lo estaréis en algún proyecto de investigación, ¿no? Sí, habitualmente nuestro grupo de investigación, desde que se formó y empezamos a funcionar, pues hemos venido desarrollando muchos proyectos de investigación de distintas convocatorias, ¿no? En la actualidad, por mencionar algunos, acabamos de cerrar un proyecto del Plan Nacional de Monitorización de Infraestructura Hidráulica a partir de una técnica que se llama interferometría radar de satélite. Y en este año pasado, en 2022, nos concedieron un nuevo proyecto para seguir trabajando en esa línea. Tenemos proyectos de investigación para la aplicación de Galileo, del sistema de navegación GPS Galileo, proyectos de investigación para la monitorización de deformaciones en distintas zonas, tanto en España, en Sudamérica y en el mundo.
Es decir, que tenemos una actividad investigadora, para los pocos que somos, como comentaba Antonio, pues digamos bastante intensa. Monitorización de deformaciones, ¿eso qué es? Deformaciones ¿Tema geográfica o...? Sí, nosotros lo que estudiamos, bueno, una de nuestras líneas es controlar las posibles deformaciones que se producen en la corteza terrestre, ¿vale? Como consecuencia de la existencia de fallas geológicas o, por ejemplo, de la tectónica activa. Es decir, sabes tú que la litosfera, que es esta capa de la Tierra, está como un puzzle, está dividida en placas tectónicas que tienen movimientos unos relativos uno de otro. Nosotros aquí estamos en una zona del límite de placas entre la placa eurasiática y la placa africana, y aquí se producen, como consecuencia de eso, hay deformaciones en la cordillera bética. Entonces nosotros, fundamentalmente, uno de los territorios que estudiamos, la cordillera bética, en toda la región de Andalucía. Entonces estudiamos deformaciones, bien, con GNSS, con nivelaciones de precisión, con INSAR, con diferentes técnicas geodésicas. Y lo que tratamos es de cuantificar cuáles son esos movimientos, esas variaciones, que luego pueden tener implicaciones en estudios de la peligrosidad de esas fallas, de posibles terremotos, etcétera, etcétera. Claro, está relacionado totalmente. Totalmente, ¿no? totalmente. Pero como previsión o... Bueno, hasta ahora, digamos que es imposible predecir cuándo va a ser el momento exacto que va a haber un terremoto en una zona. Pero lo que sí que se sabe es que probablemente va a existir ese terremoto. A lo mejor dentro de cientos de años, pero va a existir. Eso se sabe porque hay fallas que son fallas activas, fallas geológicas activas, que ya han producido terremotos y que hay periodos de recurrencia que probablemente, a lo mejor nosotros ya no lo vamos a ver porque la vida humana es mucho más corta que esto, ¿no? Pero con seguridad en el futuro producirán algún otro sismo, que decimos nosotros, sismo o terremoto. Y a partir de esas fallas o deformaciones, no solo es que se pueda predecir que lo vaya a haber, sino el grado de intensidad también se puede... ¿A partir de las características o eso es imposible? A ver, es imposible. Lo que pasa es que, claro, dependiendo, hay fallas que se conocen, ¿no? Que se ven en superficie, que tienen una extensión de cientos de kilómetros, pues esas probablemente produzcan terremotos de una mayor magnitud. Hay otras que son más pequeñas, que probablemente producen terremotos. De hecho, existen esos terremotos aquí, por ejemplo. En Andalucía existen pequeños terremotos, pero no suelen ser superiores a magnitud 5, 5,5, como el terremoto que hubo en Lorca, en Murcia, hace unos años, etcétera. Hay una zona especialmente interesante que produjo un gran terremoto catastrófico con aproximadamente 1.000 víctimas, es decir, 1.000 muertos, en el año 1884, y eso está producida por una falla que nosotros hoy la estudiamos, que es la falla de Ventas de Zafarraya. En el límite de la provincia entre Granada y Málaga, pues allí hay una falla geológica que nosotros llevamos ya más de una decena de años estudiando allí, haciendo mediciones prácticamente todos los años para estudiar. Y probablemente a esa falla se le atribuye este terremoto que se conoce como terremoto histórico de Andalucía, que se produjo el día de Navidad de 1884. Día de Navidad. Ahora os voy a preguntar, porque supongo que para estos estudios tendréis un equipamiento costoso y complejo, ¿no? ¿Cómo se estudia, por ejemplo, una falla? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que se hace para hacer esas mediciones? Bueno, pues tenemos, dependiendo de la técnica que vayamos a emplear, por ejemplo, pues unos receptores GNSS, son receptores que reciben las señales de los satélites de navegación. Entonces, depende de aquella falla o aquel elemento que queramos estudiar, pues hacemos campañas episódicas, es decir, cada cierto tiempo, todos los años, con la frecuencia que sea, durante X días, se llevan esos equipos y se instalan en el terreno una serie de puntos fijos que previamente hemos materializado y durante un periodo de tiempo están midiendo. En ocasiones pues existen sistemas de monitorización continua donde instalamos equipos que están permanentemente las 24 horas del día, todos los días del año, midiendo. Entonces, a partir de esos datos, nosotros realizamos series temporales, hacemos comparación de cómo van variando esas mediciones a lo largo del tiempo y eso nos permite determinar cuál es el movimiento del terreno, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues, utilizamos receptores GNSS, utilizamos unas cosas que se llaman niveles, que nos permiten determinar diferencias de altitud entre puntos. Utilizamos
una técnica que se llama interferometría radar de satélite, donde no necesitamos instrumentación, sino lo que necesitamos son imágenes radar obtenidas a partir de los satélites, ¿no? Y bueno, necesitamos el equipamiento necesario para poder procesar esas imágenes, almacenarlas y analizar los resultados. Pero esta instrumentación ¿es siempre a nivel de suelo o es invasiva? No sé si se dice así. ¿Penetra en la tierra para hacer el estudio? No exactamente. Desde el punto de vista geodésico, nosotros siempre hacemos las medidas en superficie, bien con los sistemas, los receptores GPS, que es la forma de hablar coloquial, aunque son ya receptores GNSS, porque no solo reciben la constelación GPS, sino que ya reciben la constelación europea de Galileo, la constelación rusa, es decir, hay diferentes constelaciones, ¿vale? Bueno, pues esos receptores los situamos en puntos de la superficie topográfica terrestre y hacemos nuestras mediciones. Como ha dicho Antonio, eso lo podemos hacer a lo largo de varios años. Vamos a medir una vez al año durante periodos de 10, 15 días y vamos creando series temporales. También tenemos estaciones que son permanentes, que están de observación continua. Aquí yo podría decirte que como resultado de un antiguo proyecto que tuvimos a nivel nacional, en el que estaba coordinado por el Instituto del Jaume Almera de Cataluña. Éramos como 100 investigadores y ahí se aplicaba geofísica, sismología, geología, geodesia, etcétera. Bueno, pues como eso se implantó en el terreno que a nosotros nos interesa, se implantó una red de estaciones permanentes en toda España y norte de Marruecos, de los cuales pues todavía persisten estaciones. Quiero decir que esas estaciones, esos receptores están puestos en el campo, perfectamente ubicados, con sus paneles solares para la alimentación desde el año, por ejemplo, 2008. Entonces estamos en el 2023, pues llevan midiendo ininterrumpidamente durante todos esos años. Nosotros luego analizamos todos esos datos y sacamos esas deformaciones de ese sitio donde están instalados esos equipos. Y tenéis, supongo, una central donde se recibe todo. Efectivamente, se puede recibir todo o nosotros vamos al campo y estamos allí durante estos días y registramos en nuestros ordenadores. Es decir, los aparatos pueden registrar información porque llevan su propio disco duro interno, entonces registran sus datos y nosotros después sacamos esa información de los receptores. O en estas estaciones permanentes ya se les dota un poco más de infraestructura porque bueno, hay que poner algunas defensas para que los animales no vayan por allí y no rompan el panel solar o bueno, quiten la antena, en fin, se coman los cables que aparecen por allí, etcétera. Entonces llevan sus teléfonos integrados, entonces a través de una pequeña tarjeta SIM estamos conectados perfectamente con ellos y descargamos los datos. Cada día, ficheros de 24 horas, descargamos todos esos datos y tenemos conexión remota con estos equipos. Eso sí iba a preguntar, porque supongo que mantenimiento conllevará, ¿no? Y en algún caso, incluso la propia seguridad, ¿no? Porque son equipos costosos, no sé si... Efectivamente, bueno, te puedo decir, estas estaciones permanentes, que son las que dejamos en campo, que, bueno, están, digamos, sujetas a personas malintencionadas, ¿no? Digámoslo así, ¿vale? Pues, bueno, esos equipos pues vienen a valer unos 35.000 euros cada uno de los equipos y eso lo dejas en el campo. Entonces, claro, no están en sitios muy accesibles, los solemos poner siempre en los altos de cerros, un poco protegidos por caminos, pero bueno, hoy en día la gente sale al monte y llega a cualquier sitio, eso no. De hecho, sufrimos hace unos años, en el año 2010, recordar, uno de estos puntos que teníamos, que estaba situado en Villena, en la provincia de Alicante, pues fueron los cacos y se los llevaron. Bueno, y para ponerlo en lugares así, vosotros también tendréis que tener una condición física, pues bueno, para llegar a ese sitio, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos habituados a utilizar todoterrenos y material y tenemos que muchas veces contratar a personal que nos hace las construcciones, porque aquí hay que poner monumentos, que son monumentos de hormigón, anclados a la roca con una determinada profundidad, entonces hay que disponer de taladros, de material de construcción, etcétera. Entonces eso también cuesta dinero, es decir, no solo lo que vale el equipo, no solo el esfuerzo tuyo en pedir un proyecto de investigación que te lo subvencione para poder comprar esto, sino que luego el costo que tiene el contratar a gente especializada para que te construya lo que tú quieres, te ponga la verja de protección contra los animales, etcétera. Entonces son instalaciones muy, muy costosas por unidad. Entonces tú ahora empiezas a multiplicar por 10, por 15, etcétera. Y estamos hablando entonces
más allá incluso de la provincia de Jaén. Has hablado de Alicante. Sí, claro. Sí, nosotros realizamos estudios. Tenemos 3 zonas básicamente, lo que de momento podemos abarcar en el grupo. Está la zona de la cordillera bética en Andalucía, que es toda Andalucía, todas las provincias. Raro es la provincia que no tiene algún punto nuestro colocado, bien permanente o bien de estas redes que vamos todos los años a medir. Luego tenemos la zona de la cuenca del Bajo Segura, en la provincia de Alicante, allí también tenemos nuestras redes desplegadas, y en el norte de Marruecos. También nosotros trabajamos en Alucemas, que también ahí se produjo, bueno, esa es una zona que produce bastantes terremotos, y bueno, el último fue en el 2016, y bueno, fue algo catastrófico, pero el grande fue en el 2004, que produjo muchas víctimas, se produjeron mucha colapso de edificios, y las casas con muchísimas grietas y demás. No fue tanto, fue mucho, pero no fue tanto como el reciente que hemos tenido en Murcia, porque se fue exagerado, prácticamente magnitud 8, un poquito menos, ¿vale? Entonces, estas son nuestras 3 zonas, y en la zona de Alucemas y en la zona, en Marruecos, que se me olvida, la zona de Fez, la zona de Fez. ¿Vale? Yo no es por crearos dolor de cabeza, pero todo esto a mí me está haciendo pensar, entre líneas, ya no solo es ubicar allí esta cuestión, sino que también habrá que hablar con las autoridades, ¿no? Efectivamente. El territorio y todo. Eso es fundamental. Por ejemplo, aquí en España, pues bueno, digamos que todo esto es un poco más fácil, pero tienes que hablar con las autoridades, incluso cuando decides, porque nosotros colaboramos con geólogos y geofísicos, ¿no? A la hora de implantar nuestras redes, ellos nos dicen, pues nos gustaría poner por aquí los puntos. Yo, digamos, pongo los criterios geodésicos de dónde tiene que estar un punto, qué horizonte tiene que tener, horizonte despejado, por lo que te he dicho antes, no podemos ponerlo debajo de una cobertura vegetal, porque entonces no mide, entonces hay que irse en las zonas más altas posible, pero claro, luego a lo mejor al geólogo que trabaja con nosotros no le interesa eso, porque dice, me gustaría que estuviera aquí porque esta zona se mueve con mayor movimiento y es más interesante ponerlo aquí. Entonces, bueno, pues llegamos ahí a un compromiso. Pero hay que hablar no solo con las autoridades, porque muchas veces trabajamos y ponemos nuestros puntos en parques naturales. Claro. Patrimonio natural, entonces claro, tienes que pedir permisos, que te den las autorizaciones, y todo eso lleva meses y meses hasta que tú, por fin, después de todo eso que contaba antes, la historieta de pedir el proyecto, te viene el dinero, empiezas a hacer todo esto, hasta que implantas te pasa un año. Entonces, el primer año te lo pasas haciendo gestiones, incluso con propietarios, personal que tiene sus fincas, y tenemos que pasar por sus fincas, tenemos que poner en algún sitio allí un punto, un cerro que tiene por allí el señor, donde, bueno, cultiva, etcétera, pues también le tenemos que pedir permiso para que nos deje acceder a su finca y poder hacer las mediciones. Y eso cuando llega el proyecto, porque... Efectivamente. Bueno, voy a dejarlo negativo. Habéis hablado sobre datos GNSS y también imágenes SAR, creo recordar. No sé si podéis definirlo. Bueno, las imágenes SAR son imágenes obtenidas a partir de sensores SAR, el acrónimo de radar de apertura sintética, que van a bordo de plataformas aerotransportadas, normalmente satélite, aunque también puede ir en avión. Entonces, estos sistemas están formados por una antena radar que emite un haz electromagnético, son pulsos electromagnéticos que envía hacia la superficie de la Tierra. Ese haz rebota con los objetos que hay en la superficie y la energía vuelve de nuevo a la antena, con lo cual la antena capta la intensidad de ese pulso, digamos, de esa radiación que se ha emitido. A partir de ahí construimos una imagen sintética, digamos en tono de blanco y negro, que lo que nos está dando es la reflectividad del terreno. Pues si combinamos esas imágenes SAR a lo largo del tiempo, podemos analizar una serie temporal y ver cómo se está deformando el terreno con precisión de hasta 1 milímetro por año. Es decir, tú imagínate un satélite que está a 800 kilómetros de altura, que navega 7 kilómetros por segundo y que está tomando continuamente un flujo de datos sobre la superficie de la Tierra. Combinando todos esos datos, todas esas imágenes en una serie temporal de muchos años, podemos tener cómo se está deformando cualquier infraestructura, cualquier elemento del terreno con una precisión de 1 milímetro por año. Pero son imágenes como tal, es decir, ¿son fotogramas o...? En el caso del SAR, trabaja en lo que se llama la teledetección radar. En la teledetección óptica lo que se obtiene son unas imágenes ópticas del terreno. En otros espectros, en otras franjas del espectro electromagnético, pues estamos obteniendo imágenes en diferentes infrarrojos,
en distintas longitudes de onda, ¿no? Las longitudes de onda que trabaja el radar son microondas. Y esa imagen que obtenemos no es una imagen óptica, es una imagen que en principio no tendría ningún sentido físico porque está formado por valores de reflectividad del terreno. Pero esta técnica y los algoritmos apropiados nos permiten combinar todas esas imágenes para detectar píxel a píxel de la imagen cómo se está moviendo en dirección al punto de vista del satélite. Es decir, el satélite, cuando pasa por un punto de la Tierra, al cabo de X días vuelve a pasar por ahí y toma ese mismo flujo de datos. Pues si tenemos 360 pases de la misma zona, podemos analizar una serie temporal de 360 datos y ver dato a dato cómo la distancia entre el satélite y el terreno va aumentando o va disminuyendo. Si aumenta, quiere decir que el terreno se aleja del satélite, lo que sería algo como una subsidencia, y si la distancia se va acortando, pues indicaría que el terreno se va elevando, se va acercando al satélite. Es decir, esto no tiene nada que ver con el famoso Google Earth, ¿no? Que uno va acercándose... No. Esto es otra cosa. Eso es lo que te ha contado él en la técnica SAR, y luego tú te preguntabas también sobre los GNSS. Sí. Bueno, los GNSS, esto es un acrónimo de Sistema por Satélites para Navegación Global. ¿Esto qué son? Bueno, hay varios. El GPS, que es el sistema americano, pues es una constelación de satélites que están orbitando en diversas órbitas alrededor de la Tierra continuamente, ¿vale? Entonces, esos satélites emiten, estamos hablando de como un mínimo para que funcione bien el sistema, tiene que haber 24 satélites, ¿vale? Entonces, estos satélites emiten unas señales en unas determinadas frecuencias. Entonces, los equipos, lo que nosotros llamamos coloquialmente los receptores GPS que nosotros colocamos en tierra, lo que hacen es recibir esas señales. Entonces, esas señales que vienen en varias frecuencias, L1, L2, L5, etcétera, ¿vale? Eso lo que te permite es que puedes calcular la posición del receptor donde lo tienes puesto en tierra, es decir, las coordenadas, latitud y longitud, con precisión milimétrica, a partir de las posiciones de los satélites, porque las posiciones de los satélites que están orbitando continuamente son conocidas, porque la geodesia se encarga de hacer un cálculo de las órbitas de todos estos satélites. Entonces, como se conocen las órbitas de los satélites, es decir, se conocen sus posiciones en cada instante, se puede deducir las coordenadas del receptor que está midiendo en tierra a esos satélites. Porque solamente el satélite que está posicionado, digamos, sobre el punto en concreto es el que da los datos. No, sobre el punto concreto ponemos nuestro receptor GPS, sí, que tiene una antena, ¿vale? Que recibe las señales de los satélites. De todos. De todos los que están por encima del horizonte. Exacto. Que pueden ser, si solo hablamos de un sistema GPS, o sea, del sistema GPS, de un único GNSS, pues puedes tener hasta incluso 12 o 14 satélites al mismo tiempo orbitando por encima del horizonte y todas las señales las estás recibiendo. Esos satélites están en movimiento, es decir, tú puedes estar observándolo durante unas horas, pero después desaparecen de tu horizonte y entran nuevos satélites. Por eso decía que el sistema está basado en que tienes 24, para que en cualquier sitio, teóricamente, de la Tierra, a cualquier instante de tiempo, tú puedes recibir esas señales de esos satélites. Por eso el sistema está diseñado que tiene que tener un mínimo de 24 satélites. Pero los satélites se van y tú eres el que con tu equipo estás en tierra las horas que haga falta allí haciendo tus mediciones. O sea, que el satélite se mueve una distancia tremenda, ¿no? Efectivamente. Claro, el satélite orbita a la Tierra y da 2 vueltas por día. Y los 24 claro, en distintos planos, claro, todo eso es el diseño de la constelación para que no haya choques entre ellos, cada uno va, todo eso tiene una infraestructura geodésica brutal. ¿Y estos satélites a quién pertenecen? Pues este sistema que estoy hablando, el sistema GPS, pertenece a los americanos. Esto es un sistema militar americano, que fue el primero que se introdujo pues, allí por el año 1970 y tantos, ¿vale? Ese sistema. Luego ha habido otros. Ha habido el sistema GLONASS, que pertenece a Rusia, ¿vale? También otros 24 satélites. Hay más, pero bueno, para que funcione son 24 satélites. Y ahora la gran, digamos, apuesta de la Unión Europea es nuestro propio sistema
que es Galileo, se llama Galileo, y es otra constelación de 24 satélites, ¿vale?, que orbitan en las mismas circunstancias, con otras órbitas, para que todos compartan el espacio, pero el fundamento es lo mismo. Emiten en otra serie de frecuencias, alguna es la misma que la del GPS, en otras son diferentes, pero nuestras antenas ya pueden recibir las señales de todos esos satélites. Ya la gente que manufactura estas señales, es decir, las empresas comerciales, pues ya te permiten recibir el GPS, Galileo, etcétera, que es lo que te he dicho yo, que en un instante puedes tener 12, pues eso multiplícalo por 3 y tienes 36 satélites que te dan información en cada instante, en cada segundo, porque esa información es continua. Esto es como si conectas el Bluetooth del móvil y hay como diferentes redes, ¿no? Claro, efectivamente. Pero necesita, supongo que, acceso al satélite americano, al satélite ruso, ¿o no? Bueno, claro, por eso los receptores tienen que estar preparados, esas antenas tienen que estar preparadas en fábrica para poder recibir las señales de las distintas constelaciones. ¿Pero recibes directamente sin pedir ningún tipo de acceso? Efectivamente, sí, claro. Eso es totalmente gratuito. Eso, aunque el sistema americano es militar, ¿vale?, es totalmente gratuito, siempre lo ha sido, entonces con fines científicos pues es una cosa fundamental y de cara a la sociedad también. Entonces, Galileo sigue la misma estrategia, la única, digamos, diferencia es que es un sistema civil, que eso tiene su ventaja frente a un sistema militar, ¿vale? Y el GLONASS pues también es un servicio militar, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora tú puedes medir con tus equipos, puedes recepcionar esas señales de todos esos satélites, digamos, gratuitamente. ¿Y no hay satélites chinos? Sí, También. hay otra constelación que se llama Beidou. Por eso ahora hablamos de los GNSS, porque tradicionalmente hablábamos del GPS como un sistema de posicionamiento, ¿no? Pero el GNSS es el acrónimo de Sistemas Globales de Navegación por Satélite, porque no solamente está el GPS el americano, pero luego está el GLONASS ruso, está el Beidou, que es el sistema chino, y está el sistema Galileo, ¿no? Entonces, hoy día hablamos de receptores GNSS porque podemos recibir señales de distintas constelaciones. Y a mí que me da la sensación que en el espacio hay más cordialidad que en la Tierra. Bueno, no lo sé. Visto desde ese punto de vista, la cooperación científica es importante en ese sentido. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, hemos hablado sobre instrumentación, pero supongo que también esto conlleva un software considerable, ¿no? Efectivamente. Yo te puedo contar a nivel del procesado de estos datos, de estos satélites, nosotros disponemos del software que se utiliza a nivel científico en las mejores instituciones, ¿no? Por ejemplo, utilizamos el software. Yo te hablo con un nombre, pero son muchos programas, mucho tal, que se llama GIPSY, ¿vale? Este lo utiliza en el JPL, en el Jet Propulsion Laboratory de los Estados Unidos, o utilizamos el programa Bernice, que se utiliza o está realizado por la Universidad de Berna, que es una institución que también se ha dedicado tradicionalmente al procesado de todo esto, ¿no? Entonces, ese software. Por la parte del SAR la parte también... del INSAR utilizamos tanto software con licencia como software también de dominio público, en abierto. Pero el inconveniente que tiene el INSAR es que necesita una gran capacidad de almacenamiento, puesto que cada imagen, de esas que te comentaba anteriormente, pues puede ocupar del orden de entre 5 y 10 gigas. Con lo cual, simplemente las imágenes para procesar una determinada zona pues puede ser del orden de 2-3 terabytes. Tener eso almacenado y un sistema, digamos, con una potencia de cálculo importante para poder leer y procesar todas esas imágenes, pues uno de los talones de Aquiles, ¿no? Entonces, poco a poco, nuestro grupo de investigación, pues con convocatoria de equipamiento científico y tal, pues han podido, también a través del CEAS Tierra y CEAS Tema, hemos podido ir consiguiendo tanto estaciones de trabajo como software, equipos de almacenamiento de datos y tal, para poder procesar todas esas imágenes. Os he preguntado por el mar. ¿Habéis trabajado también en el mar o eso no tiene nada que ver con geodesia? Bueno, y la geodesia también tiene otra parte, aplicación a oceanografía. En nuestro grupo principalmente trabajamos en tierra porque lo que hacemos es el control de las deformaciones de la superficie terrestre, movimiento a través de fallas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en mar directamente nosotros en nuestro grupo
no lo aplicamos, aunque hay otro grupo de investigación. Sí, pero también trabaja... hay satélites que se llaman satélites altimétricos, que también orbitan la Tierra, que se dedican a detectar lo que llamamos la topografía de la superficie del océano. Es decir, básicamente lo que mide es las variaciones del nivel del mar. Claro. Y estamos cartografiando, se cartografía, eso es otra de las líneas de investigación que tiene la geodesia. La geodesia tiene muchas líneas, nosotros tocamos algunas, obviamente somos un grupo reducido, no podemos dedicarnos a todo, pero eso es otra de las líneas. Y ahora con el cambio climático y el deshielo y el nivel del mar, etcétera, pues todo eso tiene mucha importancia. ¿Y el nivel del mar depende también del nivel del fondo del mar? Claro, también lo que hay que hacer es cartografiar el fondo del mar. Claro. Eso también es parte de la geodesia. Claro, saber qué hay ahí en profundidades de 3.000 metros o lo que sea, etcétera. No, eso hay que cartografiarlo. También la geodesia se dedica a eso. Es decir, la geodesia es una disciplina que estudia la Tierra como un sistema, es decir, que está formado por capas, incluso estudia también la atmósfera, es decir, la geodesia es capaz de estudiar a partir de la propagación de las señales de estos satélites que estamos hablando, de los GPS, ¿vale? Podemos cuantificar algunos los contenidos de electrones que tiene la ionosfera, o también tenemos sobre la troposfera porque produce retardos a las señales, es decir, todo eso hay que tratarlo, es decir, no es tan fácil como que viene la señal, la registro y ya me salen los resultados. Hay perturbaciones porque las señales no se propagan en el vacío, sino que atraviesan la capa esta externa de la Tierra, que es la atmósfera, entre las cuales hay subcapas, como son la troposfera, la ionosfera, etcétera. Entonces tiene sus aplicaciones en las ciencias de la atmósfera, ¿no? Porque les podemos aportar información sobre el contenido de electrones que tiene que se produce en la ionosfera, que nosotros lo podemos deducir a partir de estas medidas que hacemos a estos satélites, y luego eso tiene su contribución para estos científicos que se dedican a las ciencias de la atmósfera en el calentamiento global, en la meteorología, etcétera. Bueno, pues todos los caminos conducen al olivar, ¿verdad? Y en vuestro caso también trabajáis en ese ámbito, porque tengo ya anotado aquí, ¿verdad? Trabajáis acerca del control de movimientos en zonas de olivar de elevada pendiente como consecuencia de agentes erosivos. Efectivamente. Todo el mundo sabe que la erosión del suelo es, si no el más importante, uno de los más importantes problemas que tienen los olivares mediterráneos, ¿vale? Si a ese problema le añadimos la pendiente que pueden tener los terrenos de olivar, ¿vale? Pues son dos circunstancias que afectan bastante a la producción. Por ejemplo, yo te puedo decir que hay toneladas y toneladas de suelo desaparecen todos los años como consecuencia de las aguas de escorrentía, es decir, la lluvia arrastra parte de ese suelo que desaparece y eso afecta. Eso tiene un efecto, digamos, desastroso en las cosechas, ¿vale? Y también afecta a la pérdida gradual de productividad de esa zona. Entonces es un tema que hay que estudiar. Nosotros hemos hecho algunos, hay diversas metodologías, yo puedo contar alguna. Nosotros realizamos modelos digitales de elevaciones antes y después de las técnicas de laboreo, ¿vale? Para ver cómo se ha degradado ese suelo, ¿no? Es decir, en cuanto a pérdida de materia, de pérdida de tierra, ¿no? Del suelo. Entonces eso lo hacemos utilizando, otra vez volvemos a los GNSS, pero en una aplicación un poco menos precisa que se llama cinemática en tiempo real, ¿vale? Entonces ahí no hace falta tanta precisión como el nivel milimétrico que hablábamos antes para el posicionamiento, sino que ahí pues somos capaces de, apoyándonos en redes de estaciones permanentes que ya están desplegadas, por ejemplo, la red andaluza de posicionamiento, que ahora podemos hablar de ella si crees que es interesante. Podemos determinar coordenadas y esos modelos digitales de terreno con precisiones de varios centímetros. Entonces podemos cuantificar el antes, el después, a lo largo del año, dependiendo si ha habido un año muy lluvioso, etcétera, la pérdida de materia que se ha perdido, hablando de la materia del suelo. Evidentemente, se me viene a la mente, porque estoy pensando ahora mismo en algún paisaje con canteras. Suelo también es montaña, ¿no? Sí, todo es suelo, efectivamente. Claro. O suelo también es aquello que se forma cuando hay un volcán y se extiende el terreno, ¿no? Efectivamente.
El suelo es suelo. Si hablamos de olivar en zonas de alta pendiente, pues en aquellas zonas que esté ese cultivo, pues son zonas que hay que monitorizar para evitar o para tratar de controlar estas pérdidas de suelo. Cuanto más pendiente hay, pues es más fácil que se produzca. La erosión es mayor, claro. La erosión es mayor y el agua arrastra más cantidad de materia que hace que se pierda o que se vaya depositando en otras zonas, pero eso altera, digamos, la calidad del producto. Bueno, vosotros que tanto sabéis sobre esto, en verdad, también asesoráis dentro de ese campo de la geodesia y la topografía a empresas del sector, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacéis? Efectivamente, sí. Bueno, podemos varias direcciones de ese asesoramiento. Yo te puedo contar aquí algunas. Por ejemplo, las empresas privadas o algunas empresas privadas vienen por aquí y nos piden que les ayudemos a diseñar, si tienen que implantar una red geodésica, por ejemplo, para construir una gran infraestructura, o como puede ser las vías férreas del AVE o del tren de alta velocidad, etcétera, pues hace falta monumentar primeramente redes geodésicas, ¿no? que definan el marco de referencia para todos los trabajos que se van a hacer después para el instalar esa infraestructura. Entonces pues vienen y nos piden asesoramiento de cómo tienen que hacer ese diseño, qué equipos tienen que utilizar para hacer las medidas con la máxima calidad, incluso cómo deben procesar esos datos para obtener la máxima precisión. Estamos hablando del orden milimétrico. Eso es una cosa que, bueno, algunas empresas privadas pues nos han venido a solicitar por aquí. También algunos organismos públicos, ¿no? Algunos organismos públicos, como el Instituto Cartográfico de Andalucía, por ejemplo, pues hay veces, también a nivel nacional, pero me voy a centrar aquí en Andalucía, subcontrata o saca concursos para hacer diferentes trabajos que las empresas privadas los van a ejecutar. Pero como son tan laboriosos y tan cantidad de trabajos que le da un trocito, digamos, a cada una de las empresas para que participen más de una empresa. Bueno, pues a nosotros nos han contratado para que nosotros realicemos el control calidad de todos esos trabajos que las empresas privadas realizan para la administración pública. Y en el tema de construcción también, por el tema de la estabilidad de terrenos y tal. Sí, por ejemplo, recientemente tenemos un proyecto con una empresa constructora, que es la empresa Sando, que está financiado por la Corporación Tecnológica de Andalucía, y es un proyecto de I+D, se denomina Proyecto Civilsat, para la implementación de un sistema de monitorización de infraestructuras civiles utilizando interferometría de radar de satélite. Entonces, a través de este proyecto tratamos de implementar un sistema útil que sea para la empresa, una empresa constructora, en el que realiza una serie de actividades, lógicamente, de construcción y necesita controlar cómo se mueve esa infraestructura a lo largo del tiempo. La técnica INSAR que estamos comentando, pues una técnica no invasiva, puesto que a diferencia de la geodesia de los GNSS, pues no necesita instalar absolutamente nada en el terreno, sino simplemente tener estas imágenes de satélite que se van adquiriendo de forma regular y periódica, y a partir de esas imágenes de satélite podemos analizar los movimientos del terreno, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos con esta técnica, y así tenemos proyectos en muchas partes del mundo, es que nosotros desde nuestro laboratorio podemos analizar cualquier lugar de la Tierra que esté cubierto por esas imágenes. O sea, no necesitamos ir a Indonesia para estudiar cómo se deforma la Tierra allí, o cómo se desliza una ladera, o cómo en el caso del volcán de La Palma, que fue muy aplicada, ¿no?, las técnicas INSAR y geodesia, pues para ver cómo se iba deformando el terreno como consecuencia del proceso preeruptivo y luego después de la erupción. Nosotros vamos montados en un coche y llegamos a un puente y pasamos ese puente y volvemos, digamos, es decir, lo hemos pasado. ¿La geodesia no se dedica al puente? Es decir, ¿terreno solamente es antes y después del puente o también el puente? También el puente, también. Claro. Nosotros hay una parte de la geodesia que se llama, como nuestro grupo, microgeodesia, que se dedica al control de deformaciones de la corteza terrestre, es decir, del terreno, pero también de las estructuras de la ingeniería civil, es decir, también. de puentes, de viaductos, de presas, de puertos marítimos, etcétera, etcétera. Entonces también nos encargamos de controlar, cuando se está haciendo la obra, de controlar que aquello esté bien, ¿vale? Que tenemos nuestra red de control para ver
que los trabajos funcionan o se ejecutan como debe ser, y luego cuando la infraestructura ya está realizada, la geodesia sigue analizando y realizando valoraciones sobre la estabilidad de esa infraestructura que se ha generado en temas de seguridad. ¿No? Porque hay veces que, bueno, pues si no se hacen esos controles en presas, pues alguna vez hemos oído todos que una presa se ha ido porque se ha roto el paramento, el muro de la presa, y ha arrasado pues un camping o ha arrasado un pueblo, o, en fin, y eso es una catástrofe importante. Todo eso se puede estudiar. Hay espacios en los que definitivamente es desaconsejable, por ejemplo, construir un puente, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, ahí está la ingeniería civil, ¿no? Dentro de la ingeniería civil está el diseño de esa infraestructura, de los puentes, de esas presas. Porque si construyes en una zona que se sabe, porque los geólogos nos dicen que hay una falla geológica en el interior de la Tierra, pues no es un buen sitio para construir nada, porque eso puede producir un desplazamiento de esa falla, un movimiento continuo a lo largo del tiempo que haga que esa infraestructura colapse y tengamos un accidente grave importante. Por lo tanto, aquí sí que se puede hablar de la conjunción de muchísimas ciencias, ¿no? En la geodesia estáis emparentados con muchas ciencias, ¿no? Muchas ciencias, sí, efectivamente. Con muchas ciencias, es decir, bueno, ya he dicho antes, con las ciencias de la atmósfera, para el estudio de la troposfera y la ionosfera. También con las ciencias del espacio, porque ha salido antes también que existen satélites altimétricos que estudian la variación del nivel del mar, pero también existen satélites gravimétricos que estudian el campo de la gravedad de la Tierra. Es decir, la Tierra también es una ciencia que estudia no solo la forma y dimensiones de la Tierra, sino también el campo de gravedad y las variaciones temporales a lo largo del tiempo que sufre esto, ¿no? Porque la Tierra se va deformando, que nosotros conocemos que el mar, ¿no? Como consecuencia de las mareas, sube y baja su nivel del mar, y eso lo conocemos, ¿no? Bueno, pues hay una marea sólida que hace que la tierra que pisamos, es decir, las rocas que pisamos, la superficie topográfica terrestre, también día a día sufre pequeños desplazamientos en la vertical, mucho menores, claro, no son del orden de metros, como pueden ser las mareas oceánicas, pero también sufre de algún centímetro. Nosotros no lo percatamos porque se mueve todo en bloque, pero eso también lo estudia la geodesia. También tenemos relaciones con las ciencias del espacio, por este tema de los satélites. También con la física, o con la mecánica, porque hay que determinar las órbitas de los satélites, etcétera. Con la astronomía, porque hay que estudiar la rotación de la Tierra. La rotación, cuando decimos que la Tierra rota y tenemos la alternancia de días y noches, pues esa rotación no es uniforme, no hay una velocidad constante, sufre variaciones. Todo eso se modela con técnicas geodésicas. Entonces hay muchas disciplinas que ahí estamos, que colaboramos. Bueno, pues para terminar voy a lanzar una pregunta, no sé si romántica, pero ya que habéis hablado sobre el nivel del mar, tierra y tal, ¿esto que está pasando en Venecia, cómo se explica desde el punto de vista de la geodesia? Que parece ser que se está hundiendo y tal. Bueno, eso es un problema conocido. Es un problema conocido y que tienen que tomar medidas, ¿no? Porque, bueno, como consecuencia de que el nivel del mar sube y baja, pues puede haber inundaciones, ¿no? Y luego, efectivamente, es un problema que las autoridades allí se lo toman muy en serio, porque, bueno, es una ciudad muy turística, mueve mucho dinero, entonces, bueno, pues tienen que evitar que sufra inundaciones, que sufra subsidencias, que decimos nosotros, hundimientos, etcétera. Pero es verdad que va hundiéndose cada vez más, sí, ¿no? Sí, se va hundiendo. Y en definitiva que todo eso afortunadamente se puede controlar, porque allí hay también desplegadas redes de este tipo y científicos italianos realizan esos controles y se sabe y van tomando medidas, ¿no? Para evitar todos estos problemas, ¿no? Es una realidad que el calentamiento global está produciendo pues, el deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar. El nivel del mar va en aumento año tras año y eso va a implicar que haya zonas que dentro de X años van a desaparecer. Zonas costeras, zonas donde hay mucho turismo, porque son zonas, normalmente gran parte del turismo se ubica, digamos, en zonas de costa, pues zonas que sean muy llanas, el aumento del nivel del mar
va a hacer que cada vez el nivel del agua vaya entrando más, vaya comiendo terreno a la superficie terrestre, y en pocos años habrá zonas que desaparecerán. Habrá islas que verán reducido su tamaño, habrá ciudades en las que se produzcan inundaciones masivas y se perderán ese terreno. Estamos hablando de una predicción de varios años, ¿no? Sí, a corto plazo. Muchos años, pero vamos, que eso se sabe, ¿no? Islas en Indonesia que van a desaparecer, es decir, nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, pues no van a ver, esas islas no las van a ver. Bueno, y apartamentos en primera línea que se convertirán en acuarios. Sí, se puede decir. Eso es. Bueno, pues ha sido un verdadero placer. Antonio José Gil Cruz, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio, y a tus oyentes. Antonio Miguel Ruiz Armenteros. Muchas gracias. También. Oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, José Antonio Ruiz Eliche estuvo en las labores técnicas, Roberto Torres también como Community Manager. Ha sido un placer. Hasta el próximo lunes aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Donde la ciencia es arte, donde la investigación es divulgación. Panel de expertos y expertas en Unirradio Jaén.